Dios te bendiga. Bienvenido a este canal de Sendero Victorioso. Hoy vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 46. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos que aquí en el versículo dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. A través de su palabra vemos que aún Satanás le pide permiso a nuestro Padre Celestial para zarandearnos, pero esto es con permiso de Él y con un propósito en nuestras vidas. Como se zarandea el trigo, se tiene que echar en un colador y ser sacudido para que caiga toda la hojarasca y quede el trigo limpio. Así también en nosotros, Dios permite que seamos zarandeados para quitar de nosotros todo aquello que estorba en nuestras vidas y podamos quedar limpios como el trigo. Pero en medio de cada prueba que Dios permite, también ruega al Padre por nosotros, que nuestra fe se afirme, que nuestra fe crezca, para que nada de lo que venga a nuestras vidas nos mueva del camino de Dios y nos ayude a estar firmes en Él. Todo lo que pasamos en nuestras vidas es para poder dar testimonio a otros de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Que si pasamos cosas difíciles, cosas dolorosas, que parecía que no podíamos más, pero cuando volteamos atrás es para darnos cuenta que Dios nos ha hecho más fuerte espiritualmente y reconocer que si estamos tomados de la mano de Dios, Él siempre tendrá el control de todo lo que pasemos y poder dar testimonio de su gloria y su poder para poder afirmar a otros en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 35, bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos les dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo:
Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí en este pasaje de la palabra de Dios vemos cuando llegó a aquel lugar en Getsemaní, les dijo: orad que no entréis en tentación. A través de su palabra, el Señor Jesucristo nos muestra que Él dio una instrucción a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Nuestro Señor Jesucristo sabe que es necesario buscarle para que a través de la oración seamos fortalecidos. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que iba a acontecer. Él se hizo hombre como nosotros y sabía que no iba a ser fácil lo que le iba a pasar, pero reconocía que su fuerza venía del Padre, y Él nos dio un ejemplo para buscarlo y recibir del Padre fuerzas para seguir adelante, para recibir de Dios la sabiduría de lo que tenemos que hacer. Él le dijo al Señor, al Padre Celestial: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable, porque los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Su palabra dice: y se le apareció un ángel para fortalecerle. ¿Cuántas veces en nuestra vida nuestro Señor Jesucristo no ha mandado a personas para fortalecernos? A través de ellos, para darnos una palabra de aliento. Aún por el celular, Dios lo ha usado para darnos una palabra de bendición a través de un estudio, a través de un texto bíblico, a través de una predicación. Y estando en agonía, aún oró más intensamente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin muchas ganas de seguir adelante? Tal vez la aflicción que estamos pasando, que todavía no salimos de un problema y ya tenemos otro encima. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Dejamos de buscar a Dios? ¿Dejamos de leer su palabra? ¿Ya no oramos? Cuando el Señor Jesucristo volvió, dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él estaba en agonía y que Él aún oró más intensamente. Así nosotros, cuando sentimos que ya no podemos más, es cuando aún tenemos que orar más intensamente, tenemos que buscar más la presencia del Señor. Es cuando más nos tenemos que meter con Él en oración, en ayuno, en la búsqueda de su palabra, porque en Él está nuestra victoria. Recuerda que hay una lucha espiritual que se está peleando por ti y por tu familia. No te dejes vencer por la tristeza, sino al contrario, fortalécete en el Señor, porque
porque el Señor está a tu lado y Él es el que te da la fuerza para seguir adelante. Dios está ahí, en ese lugar donde tú estás. Y Él te muestra que Él también pasó aflicciones difíciles, pero el Padre Celestial siempre lo fortaleció y lo levantó. Así nosotros, cuando nos acercamos a Él, somos levantados y fortalecidos por Él. Así es que recibe fuerzas de parte de Dios en el nombre de Jesús. Levántate y declara su palabra. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Dios te bendiga.